Vamos a mostrar cómo administrar modelos de panel y de Passwin desde ArcGIS, importarlos, exportarlos y modificarlos a través de una herramienta que se llama HydroCAD. Antes de empezar a hacer un proyecto, debo guardar el módulo o el archivo de ArcGIS. HydroCAD, y voy a crear aquí una carpeta que se llama ejemplo 1. Y el documento ArcGIS se va a llamar. Después de que lo guardo, le va a decir crear un proyecto de panel, y él ¿qué hace? Él me administra la información y me crea los checks necesarios para importar un modelo de panel y me crea una carpeta donde está la base de datos con los análisis y los patrones de demanda y la información necesaria para correr, y otra carpeta que se llama el mapa, donde se maneja toda la topología y los checks topológicos de la red. Luego de que haya creado el nuevo proyecto, él me despliega todos los checks necesarios para un modelo de panel. Luego lo que hago es, en HydroCAD panel, le digo importar un archivo de panel. Acá tengo un archivo de ejemplo predeterminado y él me despliega un menú diciendo qué es lo que deseo importar de ese archivo de panel. ¿Qué ventaja tiene esto? De que yo puedo tener X archivos de panel e ir agregando a mi proyecto topologías, patrones y curvas, y a ir adicionándolo o exportando o eliminando por bloque la información. En este caso, para importar todo, el modelo de panel no tiene tags, lo voy a importar así básico. Después de que le digo importar, él me empieza a mostrar cada uno de los procesos que está haciendo para importar la red. Al principio me está leyendo el archivo y creando las bases de datos. Luego de que crea las bases de datos, me genera los checks y al final sincroniza esas bases de datos a los checks. Acá ya terminó de importar, le digo archivo, zoom a la capa y me muestra el modelo que importe de panel. Después de que lo he importado, lo puedo correr. Proyecto correr. ¿El qué hace? Compila las bases de datos, se las manda a la librería de panel y de panel arrojará una base de datos en ArcGIS. Después de que él corre, me muestra los resultados diciendo cuáles son las incongruencias, que en este caso el modelo está completamente validado, no tiene inconveniente. Después de que haya generado eso, puedo visualizar los resultados. Adicionalmente, la herramienta tiene predeterminado un estilo que es el de HydroCAD, que me coloca los elementos como lo visualiza uno normalmente en una red, que las válvulas son un tramo con un corbatín, los nodos y los elementos que maneja normalmente el panel. Como ya corrí, ya tengo los resultados, lo que hago ahora es visualizarlos. Entonces aquí en proyecto le digo que me muestre los resultados. El control es igual al control de visualización de la simulación en el panel. ¿Qué tiene diferente? Tiene que uno puede administrar los resultados, los administra ya sea como modelo, porque puedo ver solamente la parte hidráulica o de calidad, o puedo visualizar los elementos que yo quiera, nodos, tuberías, tanques, válvulas, reservorios. En este caso no hay bombas, y puedo actualizar la información desde el mapa o desde la tabla. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo chuleado el mapa y voy cambiando el tiempo, los valores se me van actualizando en el dibujo. Si sigo la tabla, en la tabla se me va a visualizar la actualización. Para un ejemplo más práctico, vamos a ver qué es lo que sucede cuando tengo los dos. Al final de que yo tengo estructurada toda la base de datos que necesita todos los datos para el modelo de panel, al final están las columnas o los campos donde yo guardo los resultados. Si yo le digo que no me muestre la tabla, cada vez que voy saltando en el tiempo, no observo ningún cambio en la tabla. Pero si yo le digo que me muestre en tabla, cada vez que voy cambiando en el tiempo, me va actualizando los valores. Lo mismo para el plano. Para el plano puedo utilizar todas las herramientas que tiene ArcGIS. Para este caso vamos a crear un código de colores en simbología, cantidades, voy a visualizar la presión, voy a crear un rango de 10 elementos, voy a cambiar el elemento, lo voy a poner un poco más grande para poder visualizarlo, y él me muestra el código de colores representando la presión. Si yo le digo que no me lo muestre en el mapa, si voy saltando en el tiempo, el color permanece constante. Pero si yo digo actualíceme en el plano y actualíceme en la tabla, cada vez que voy saltando voy a observar que van cambiando los colores. Adicionalmente, como herramienta de visualización,
puedo agregar etiquetas. Vamos a colocar un campo, vamos a decir que me lo muestre y vamos a decir que me muestre la presión también. Vamos a aplicar. ¿Y qué sucede? En cada nodo me pone la presión o el valor respectivo a la presión. Como tengo activado el mapa, cada vez que voy saltando en el tiempo, los valores en tabla, los valores de color y los valores de etiquetas van cambiando. Como es el mismo modelo de panel o es el mismo control de panel, yo puedo hacer este proceso más lento o más rápido. Y lo puedo decir que me lo vaya mostrando a través del tiempo. En este caso estoy diciendo que me visualice los nodos, entonces podemos ver cómo van cambiando de color, sino que no se visualizan por las etiquetas. Entonces sencillamente administramos la etiqueta y la apagamos para ver más fácil el cambio de colores. Y podemos hacerlo un poco más rápido. Entonces podemos ver cómo van cambiando. Después de que yo he hecho eso, puedo administrar cualquier información, ya sean de tanques, de válvulas, de tuberías. Por ejemplo, vamos a hacer el caso con las tuberías. Abrimos la tabla de información en la base de datos y al final vamos a visualizar el caudal. Y si deseamos lo podemos hacer por coding de colores, pero para este caso solamente mostremos que lo que sucede es que cada vez que voy cambiando se me va actualizando con base en este control. ¿Qué permite esto? De que yo puedo cambiar la información de manera global, la puedo administrar de manera global. Cuando uno trabaja solamente en el entorno del panel, se trabaja elemento a elemento. Puede eliminar solamente un elemento, puede editar solamente un elemento. En este caso podría hacer selecciones y cambiar la información. Por así decirlo, decir que estos tramos ya el diámetro no va a ser 50, ni 38 ni 75, sino que toda esta sección de tramos quiero que sea, por ejemplo, 100. El diámetro sea igual a 100. Le digo aplicar y después de que él aplica, me modificó esos tramos, el diámetro. Nuevamente le digo a panel que me haga un análisis total del modelo, vuelve y genera las bases de datos, compila la información y vuelve y me hace una corrida y ya puedo ver que han cambiado los datos de presión y pérdidas debido a que el incremento de material en estos tramos. Inclusive los puedo ver seleccionados por pantalla, manejar toda la información o administrar la información como la manejar normalmente. Adicionalmente de esto tiene un aplicativo que permite exportar esas redes a una norma de dibujo. Para este caso, la que tiene predeterminada es la norma de EPM. Vamos a decir que este modelo o esta red me la exporta. Y vamos a clasificar la información por tag. El tag es el que me permite establecer qué tipo de red es. Digamos que en este caso, estas redes van a ser las nuevas. Entonces esto va a ser diseño. Él me calcula que estas redes son diseños. Cuando yo vaya a exportar, como no tengo tag, en el formulario me establece qué es lo que tiene ese tramo por característica. Es decir, el panel, exportar AutoCAD. Entonces me dice la norma, el tipo de red, que es distribución de agua tratada, la visibilidad de los bloques, y acá está la configuración de cada uno de los elementos. Voy a decir que diseño es diseño y que por defecto los que no tengan campo van a hacer operación. Es decir, que estos tramos van a aparecer con la característica de diseño para la norma de EPM. ¿Qué quiero exportar? Todos los elementos. Y quiero que me muestre o quiero visualizar cómo él me grafica en AutoCAD dicha información.